A ver, yo empecé en el mundo de diseño gráfico. Bueno, el primer contacto que tuve con el diseño gráfico, podríamos decir, fue en la Escuela de Diseño BAU, que fue donde yo estudié. A nivel profesional sería ya en agencias de publicidad. Allí en las agencias de publicidad un poco me di cuenta de que el sistema que tenían o la manera de entender el diseño gráfico como que no encajaba con la manera que yo entendía el diseño, ¿no? Luego ya estuve trabajando en un estudio de comunicación gráfica y ahí fue un poco donde aprendí lo que es a manejarse con los clientes y también, muy importante, también la manera de funcionamiento de un estudio de comunicación. Y luego eso me ha servido cuando me he puesto yo un poco por mi cuenta, ¿no? La verdad es que yo entré en el diseño gráfico un poco por casualidad. Cuando empecé a saber de qué iba el tema, ¿no? Fue como un amor a primera vista y no veía un límite entre lo que era el diseño y lo que era yo. Creo que la primera vez que supe el Edificis Freixas fue porque yo tenía un cliente, bueno, sí que tengo un cliente que es la Fundació Arnald Bravo, que está aquí en Hospitalet. Ellos editaron un catálogo que versaba sobre este edificio, ¿vale? Y hablaba de los artistas que había aquí, ¿no? Y fue entonces, creo que cuando conocí el Edificis Freixas y lo tenía ya en mente, y realmente lo que más me gusta de este sitio es un poco el hecho de que seamos tan diferentes, ¿no? O sea, a mí lo que me interesaba era encontrar un sitio en el que hubiera gente diferente a mí, que no se dedicara al diseño gráfico, se dedicara a cualquier otra cosa. Y luego también me gusta mucho la idea esta de que todo el mundo seamos como inmigrantes. Yo soy inmigrante, ¿no? Llevo aquí 50 años, pero como estoy orgulloso de ser inmigrante, digamos. Y me gusta también la idea esta de rodearme de gente que es de muchos sitios diferentes. En mi caso, las ideas normalmente me surgen en el proceso de trabajo. Generalmente lo primero que te llega de un proyecto es el briefing del cliente, que básicamente son los límites que condiciona el proyecto, lo que quiere comunicar el cliente, ¿no? Pero normalmente a mí me gusta después hablar directamente con el cliente. Lo que ellos quieren no es exactamente lo que ellos piensan que necesitan, ¿sabes? Empiezo a trabajar el proyecto a través de la tipografía. El tipo de clientes que hay con el que más, no más cómodo, sino con el que veo que es más fluido trabajar y además me motiva más trabajar con ellos porque hay un trasfondo que me gusta, ¿no? Son los proyectos que tienen que ver con el mundo de la cultura, el mundo del arte y también muchos proyectos que tienen una repercusión social o que hay un trasfondo social ahí. Creo que el reto más importante que tienen, creo que la mayoría de diseñadores gráficos, es desarrollar su lado comercial, digamos, su lado de relaciones públicas, ¿no? Creo que el cambio se dará cuando el momento de que la inteligencia artificial en algún momento pueda crear por sí misma, ¿no? Me gustaría tener más tiempo para poder experimentar, sí.